Estado Nacional. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional en este día, domingo 20 de julio. Vamos a estar en el programa con el ministro de Justicia, hablando por supuesto de la polémica que dejó en libertad al supuesto sicario del llamado Rey de Meix. Fue una negligencia, error, corrupción. Bueno, todo eso lo vamos a conversar con el ministro de Justicia. Pero antes vamos a tener un panel, ya están con nosotros, un panel de diputados y diputadas. Y comenzamos saludando a la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Diputada, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Connie, muchas gracias, como siempre. Al diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Diputado, bienvenido. Hola Connie, muy buenos días. Jimena, Alejandra. Y a este otro lado ya la nombró la diputada Claudia, Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y viene entrando, por favor, haga ingreso el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Con fanfarria. Con su propio Ahí tecito. está. Una técnica. Es una técnica. Es una técnica para que lo aplaudamos. Lo están acusando de estar de tener Antigua técnica orquestado para- este ingreso. Bueno, ya presentados a nuestros panelistas, vamos a las claves de la semana. Matías del Río, ¿cómo estás? Muy buenos días. Connie, muy buenos días. Sí, sigue creciendo esta pugna entre Evelyn Matei y los republicanos por la campaña sucia que acusó la candidata. Detalló que alteran videos suyos. La verdad que no solo ella lo dijo, sino que hay cierta evidencia, o hay evidencia, de que hay alteración en los videos. Esta forma de hacer política no le hace bien a Chile, dijo Evelyn Matei. En tanto, José Antonio Kast descartó tener alguna participación e insistió en que el adversario es la izquierda radical, dice Kast. Y hay repercusiones que continúan también al polémico proyecto que aprobó en la Comisión de Economía pausar o terminar definitivamente con la unidad de fomento. Sus promotores, que son diputados socialistas, defienden esta iniciativa y descartan que haya populismo detrás de ella. El ministro de Hacienda, en todo caso, Mario Marcel, dice que esto generaría un terremoto para el crédito hipotecario. Y mañana lunes el presidente Gabriel Boric encabezará la cumbre Democracia Siempre, junto a mandatarios de Brasil, España, Colombia y Uruguay, que busca avanzar en favor del multilateralismo y la democracia. La cita no es bien vista por la oposición, que cuestiona el momento y la presencia de mandatarios progresistas. Presentadas ya las claves de la semana, yo quiero partir. Tenemos 4 diputados y diputadas aquí presentes. ¿Quiénes están a favor del proyecto que fue aprobado en la Comisión de Economía de la Cámara, que busca pausar o eliminar la unidad de fomento, la UF? Levantemos la mano. ¿Cómo? No, ¿Está todo en contra? No, ahí, abstención. Es que A ver, a mí no me ha tocado verlo. A ver, ya, bueno, pero No, pero bueno. es Pero hay legítimo. una distinción. Además hay que hacer distinciones, A ver, exactamente. diputada Plasencia, ¿cuál es su postura? No, mira, lo primero es que es un proyecto que todavía está iniciando su trámite. Dentro de lo que yo tengo entendido, ahí no hay una eliminación de la unidad de fomento, lo que hay es la restricción o la limitación para que puedan cobrarse algunos servicios, o en este caso, bueno, incluye el crédito hipotecario, pero también temas de salud, planes de salud, colegios, entre otras materias que son básicamente de esa índole. Yo ahí creo que habría que evaluarlo. Están los créditos hipotecarios, importante que, No, porque sí, de pero- hecho la reacción del ministro Marcel se refiere específicamente a las consecuencias que esto podría tener en la entrega de crédito hipotecario. Ya, pero eso podríamos evaluarlo. Yo creo que si el ministro Marcel tiene una opinión al respecto, creo que hay que escucharla, hay que evaluarla y, por tanto, buscar alternativas. Sin embargo, creo que los temas de salud, arriendo, por ejemplo, colegios, creo que se presta justamente para cobros abusivos. Y me parece que a eso hay que ponerle un poquito de ojo. La UF, cuando sube mensualmente, digamos, aumenta... Sube diariamente. Sí, pero en el fondo si a alguien le cobran un arriendo en UF, lo va a pagar mensualmente. Y los sueldos no suben mensualmente. Entonces yo creo que eso es un tema relevante porque el impacto que tiene mensualmente para las familias
no es el mismo que cuando antes, y todavía se hace en realidad, antes el reajuste en los contratos era por IPC anual y ahí las personas tenían mejor posibilidad en el fondo de administrar sus recursos mensuales. Pero cuando es anual o es mensual Sí, es pero- lo mismo, porque una vez anual usted Sí, pero a ti- recoge toda la inflación. Pero a ti no te sube, pero el impacto que tiene es distinto en la vida cotidiana de Pero las personas. matemáticamente es lo mismo. Es lo mismo al Sí, final. pero la gente no vive así. La gente vive con un salario fijo mensual. Ya, vamos, porque después podemos meternos digamos, en los detalles, pero primero fijemos posiciones, A ver, diputado Sandón. Lo que pasa es que, bueno, años electorales siempre aparecen este tipo de proyectos que son curiosos y yo soy más viejita y no sé si se acuerdan del FRAFRA. El FRAFRA también Por había que supuesto. eliminar la UEF, es una cosa que viene desde hace mucho tiempo. El tema es, ¿Es un proyecto populista? yo lo siento que es muy populista, además que cuando se dice que tenemos que evaluarlo, que hay que escuchar, yo me imagino, no soy parte de la Comisión de Economía, pero me imagino que habrá habido el ministro Marcel, el gobierno, alguien habrá ido a esa comisión a dar su parecer. No creo que hayan votado, no sé si aquí el diputado Romero es parte de la... Usted Hacienda. Está en Hacienda, no con economía. Pero yo me imagino que para que se vote en general un proyecto y avance hacia la sala, tiene que haber habido varias personas que fueron a dar su parecer en el tema. Entonces, yo lo que entiendo es que es una cosa tal vez bien ciudadana cuando la gente no entiende efectivamente cuál es el rol de la UEF y no entienden el tema de las consecuencias que pasa con estas cosas. Lo que nos pasó ya, Chile ha ido aprendiendo, que los retiros, que eran tan populares, que yo algunos los voté a favor, otros los voté en contra, tenían una repercusión justamente también a nivel de muchas cosas, sobre todo en los temas de los créditos hipotecarios, cuando la gente iba a los bancos a buscar por el tema de la inflación. Entonces, yo creo que toma una tecla, Connie, bastante sensible, porque es como, la UEF es como la mala, porque efectivamente las personas que están pagando crédito hipotecario partieron en un monto y en muy poco tiempo aumenta, pero esa no es la raíz del problema. El problema es otro, la inflación, es otro tipo de cosas. Pero lo que aumenta no es el crédito hipotecario, lo que aumenta es la inflación. La inflación, por eso digo yo, O sea, por eso esto dije. es muy parecido a cuando uno tiene fiebre, Quitar- echarle la culpa exacto. al termómetro y romperlo con mucha rabia. Y es comprensible, pero claramente no es Exactamente. razonable. Por eso te romper el dije, yo termómetro, terminé ¿no? con el tema de la inflación, o sea que es otro tema en el fondo. Esta es una forma que se mide, ¿no? Pero en el fondo el problema es otro, pero hay que tener mucho cuidado. Yo que a la gente que no esté viendo, que tenga cuidado con este tipo de proyectos, que van a aparecer muchos que son súper bonitos, súper como atingentes a tu realidad, porque esa persona va a decir, bueno, entonces ahora ya mi crédito hipotecario ya no va a seguir creciendo. No, puede ser todo lo contrario, puede ser mucho peor y puede quedar incluso a criterio del banco que te lo dio y cada banco puede tener un criterio distinto. Diputado Ibáñez, ¿es un proyecto populista? Como dice la diputada. Yo creo que en parte sí, pero creo que tiene dos miradas. Primero, la inflación y segundo, el abuso, que son dos cosas distintas desde el punto de vista de los instrumentos financieros. La UEF se creó en los tiempos de Frei Padre, Sí, el año 60 y algo. 5 me parece que es. Y se creó con un objetivo que era justamente sostener la capacidad crediticia del Estado y tratar de regular la inflación, poner algunos índices. Pero ese origen, ¿qué tiene que ver con el cobro de un colegio, por ejemplo, en UEF? Ninguno. Ninguno. ¿Qué tiene que ver Porque los con...? colegios les suben los costos. los costos. Les suben los costos según la Esa inflación. planificación la tienen que No. tener anualmente. No, Para no. eso se hacen reajustes a las matrículas y a las mensualidades. Tú pagas la mensualidad de una Planificación. universidad en UEF, Sí, no todas. no todas. La matrícula inicial. Entonces, cuando tú hablas de un negocio inmobiliario que tiene que ver con los costos de importación de algunos elementos que son necesarios para poder generar obras públicas, obras privadas, qué sé yo, uno podría ahí entender la lógica, porque con ese objetivo se creó al inicio, cuando había un modelo desarrollista y qué sé yo. Pero hoy día es muy distinto. Entonces, ¿Qué tiene distinto? cuando la economía global Lo que está ha diciendo, cambiado diputado, mucho. pero para Entonces, entender, cuando tú diputado, quieres lo que usted cobrar, está disculpe, diciendo es cuando que tú no es quieres cobrar- necesaria hoy día la UEF. cuando tú quieres cobrar un colegio en UEF, yo creo que eso es injusto, se generan finalmente contratos de adhesión donde no hay capacidad de negociar por parte del consumidor. Pero todo lo que tiene que ver con el ámbito crediticio, hipotecario, yo creo que ahí sí cobra relevancia, que eso es justamente lo que apunta el ministro Mario Marcel. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, finalmente es atacar el termómetro y no la enfermedad, digamos, de fondo. Y creo que eso sí es populista, es muy populista, porque están engañando a la gente y finalmente diciéndole que con esto vas a controlar la inflación y no vas a controlar la inflación, cambiando el modo de medir esto en UEF la UEF para la no tiene construcción. nada que ver con la inflación, No, po. solo Es la un para- refleja. Refleja. No es un remedial. no- Exactamente. Entonces, ¿cómo atacamos el problema de fondo? Primero, la inflación y segundo, los contratos abusivos
que finalmente se terminan en contratos de adhesión. Yo creo que esos son los dos elementos que no necesariamente con el cambio del instrumento se van a acabar. De hecho, van a seguir, pero de otras maneras. Ok, para entender su concepto... el diputado Romero. No, a ver, yo creo que francamente este es un proyecto, además de populista, irresponsable, ¿ya? Porque efectivamente aquí se trata de engañar a la gente y hacerle creer que eliminando el UF los contratos como que no se van a reajustar nunca más. Y eso es falso. Como bien dice Matías, la UF refleja la inflación y por lo tanto lo que ha significado hoy día la UF como unidad de medida es poder despejar la variable reajuste versus la variable precio del dinero, que es el interés. Y eso permite tener contratos a largo plazo. La diputada Plasencia tiene un punto. Cuando se cobran los colegios en UF y los sueldos no crecen en UF, produce un descontento y eso es entendible. Pero cuando tú vas a tener que reflejar eso en algún momento, lo que haces es aplazar ese aumento y vas a tener dos formas de hacerlo. O lo haces con una unidad que refleje el reajuste o lo vas a tener que hacer con una unidad que vas a tener que estimar. Si nosotros pensamos que la inflación de Chile va a llegar a un 3-4%, yo perfectamente como proveedor podría decir, ¿sabes qué? Para asegurarme, la fijo en un 5 y reajusto en un 5. Eso va a significar inevitablemente el aumento de los precios en algunos servicios. Hoy día nosotros tenemos sumamente claro que al tener despejada esa variable del reajuste, podemos enfocarnos, insisto, en el precio del dinero y eso mantiene de una u otra manera la realidad. Ahora, tenemos que revisar un solo punto que me parece que es injusto, que se cobren algunos contratos reajuste más UF. Ahí no, yo creo que ese tema hay que tocarlo y efectivamente ahí hay que revisar ese tipo de contratos. Pero yo creo que de verdad, como dice muy bien Matías, destruir el termómetro no va a hacer que te baje la fiebre. Sí, o sea, a mí lo que me porque hace... de ustedes tres, o sea, si tuvieran que votar este proyecto, yo sé que me van a decir es que todavía no me ha llegado, pero ha sido, digamos, ha sido tema toda la semana. Entonces, da la impresión que hay 3 de ustedes que votarían en contra y una abstención. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, o sea, yo creo que aquí efectivamente el tema de fondo no se aborda, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con que hay que buscar una alternativa que no sea eliminar la UF en el caso de los créditos hipotecarios, pero a mí me parece que aquellas cosas que son esenciales para la vida de las personas, y ahí es donde está mi punto central, no pueden estar mediadas por un cobro que mensualmente les encarece la vida. Son problemas de... Pero hay un servicio les que se encarece entrega. la ¿Sí es vida. anual? Oye, pero a ver, el tema es que acá se cobra en UF, sube mensual, pero los sueldos no suben en Es que es UF otro mensualmente. Diputada Plasencia. Claro, pero eso no se ¿cómo lo haría arregla, usted? pero ¿cómo lo ¿Cómo lo haría arreglas? usted? Claro. No, yo no tengo una receta, no es mi proyecto y yo no puse este tema sobre la mesa. Estamos debatiendo sobre lo que hay sobre la mesa y me parece que a mí no me parece justo que las personas tengan que someterse cotidianamente a una situación de estas características cuando en realidad los salarios no suben mensualmente en UF, ni siquiera se reajustan anualmente, muchos de ellos, en torno al IPC. Y eso también hay que tenerlo claro. Claro, pero ¿cómo acá se- no todos tienen capacidad de Eso no se negociación resuelve, colectiva. eso no se resuelve eliminando, pausando. Yo no estoy la diciendo UF. que haya que eliminarla. Yo lo que estoy No, sí, yo diciendo sé, es que me entiendo. parece que es abusivo que arriendos, servicios básicos, salud, educación estén sometidos a este cobro con aumento mensual. Para entender una cosa, no aumento mensual, pero sí anual, por ejemplo. Es que eso se ha hecho siempre. Ok, Los reajustes o sea, un tema de plazo. siempre se han hecho y de un modo planificado de tal manera que las personas tienen claro cuando suscriben un contrato de arriendo. Hoy día muchas personas pagan en arriendo porque no tienen capacidad crediticia, porque en el fondo tienen un salario muy bajo, no tienen acceso a un ahorro siquiera para la vivienda. Eso es una realidad en nuestro país y no habría un plan de emergencia habitacional reflejando esa escasez de vivienda. Si nosotros tenemos mucha gente que hoy día tiene que pagar arriendo para sostener a sus familias, esos arriendos hoy día en UF realmente les precarizan la vida. Y eso es parte de la realidad de muchas personas de nuestro país. Ya, ¿y si es anual, no le precarizan la vida? Es que es... Por último, tiene la posibilidad de planificarse, de buscar una manera de no estar al día a día con un sueldo Ya, cercano al mínimo. Pero, diputada, vamos a ir a diputado Santos, pero usted entiende que si es que el plazo y el reajuste se Todas hace las personas- anual, todas las no es que personas- se le va, entre comillas, todas a las- perdonar Exacto. lo que A ha mí me subido, queda sino que claro, se le acumula todas- a fin de año. Todas las personas saben que van a tener un reajuste en su arriendo. El tema es cómo eso le impacta en su vida cotidiana. Si es mensual, el impacto es mucho mayor porque su sueldo no sube mensual. Pero- si es anual, tiene una posibilidad de planificación ¿Le sube al anual? menos un poco ¿A mayor. todos les sube anual?
No, pero Entonces, ¿cómo ni si- enfrenta? Bueno, eso es parte de los problemas estructurales que tiene nuestro país, Lo que pasa es que evidentemente. lo que está O sea, ocurriendo- lo bajo que está diciendo salario, la encarecimiento ¿Qué de la economía vida. del mundo no tiene problema de la No, inflación? bueno, claro, por eso, pero lo que está diciendo Alejandra, yo lo Diputada entiendo en el Sandra. sentido que es como la posición política de este problema que se supone que hay que solucionar. Lo que la gente tiene que entender que a veces es mucho peor lo que se está haciendo en base a ello, porque en el fondo la inflación siempre se ve reflejada en cualquier servicio que tú des. Entonces, tener esta esperanza de que, mira, ¿sabes qué? Si la pago una vez al año, tal vez no sea tanto, yo creo que es engañar también a la gente. Yo entiendo que efectivamente hay muchas personas que están angustiadas. Yo personalmente ayudo a una persona a pagar un crédito hipotecario y es impresionante cómo ha subido en el último tiempo. No subió el crédito hipotecario, No, ha sí, subido la en la inflación. UEF, la inflación, Disculpe por la inflación tercera, y la porque inflación afecta, ya, la UEF porque está todo pactado. el crédito en el hipotecario sigue siendo pactado en la misma tasa, de la al misma mismo tasa, precio. exacto, pero en el fondo la inflación es la que está afectando. Entonces, yo creo que, bien, sensibilizar con el problema de las personas está bien, pero la solución no es esta, porque todos sabemos que no es la solución y ya la hemos vivido mucho tiempo y este es un instrumento que refleja, ¿no es cierto?, esto, el tema de la inflación lo va reflejando, pero tú no puedes, efectivamente, este ejemplo se ha dado en todos lados, el tema del termómetro, o sea, en el fondo lo quiebra no es porque no voy a tener más fiebre. Yo tenía un hijo mío que cuando perdía el Colo-Colo me metía el diario en el excusado, o sea, porque no quería que nadie más se enterara. No, había perdido el Colo-Colo en ese caso. Ayer ganó por si acaso. Oye, pero una cosa. Pero en el fondo es eso, no podemos sensibilizar a las personas. Yo entiendo tu problema, te voy a tratar de eliminar esto, pero la gente tiene que saber que al final la solución que le estamos dando es mucho peor de lo que está viviendo hoy día. Ahora, hay un Romero, recuerdo. sí, Bueno, Es que yo quería hacer una pregunta. De repente, yo no sé si los diputados mocionantes de esto, primero, tienen asesores que le hayan explicado cuáles son las consecuencias de este tipo de medidas. son los miembros Sí. de la Comisión de Es que, Economía. no, los que hicieron la Ah, moción. ya, ustedes, no los que lo Lo primero, votaron. los que ya, hicieron la ya. moción. Lo segundo, modelaron este tema, invitaron a la empresa, invitaron a los colegios, les hicieron una simulación de cuánto les costaría con UF o sin UF un servicio, porque el tema es que hoy día, si nosotros tenemos un contrato en UF, la gente ya más o menos sabe con todas las injusticias que tienen, cuánto te puede aumentar. El problema que hay es cuánto le va a aumentar a una persona cuando le aplicáis, por así decirlo en buen chileno, el guaracazo una vez al año. Tal vez van a quedar fuera de algunos servicios. Y tal vez esa familia que dice, chuta, el próximo año al colegio no me va a costar 100, me va a costar 104 o más. No tengo idea y no voy a poder pagarlo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se está proponiendo. Y aquí yo creo que hago un llamado también a nuestros colegas que se asesoren bien. Porque estas medidas yo pensé que lo había visto todo, estimados, pero yo con los retiros pensé que lo había visto todo. Pero esta medida, de verdad, yo no encuentro Ahora, descabellado. diputado Ibáñez, quiero preguntarle, porque Quería tomar la un punto. moción, Sí. esta es una moción de diputados del Partido Socialista, ¿ya? O sea, del oficialismo. O sea, no tienen nada que ver aquí los colegas. La moción, pero finalmente uno le recuerda lo que pasó con los retiros y cómo se desoye en su momento, por ejemplo, en este caso, al ministro mismo Marcel. Sí. Que era presidente del Mira, Banco Central. Claro, Yo creo que, fue, claro, y Marcel en el Banco Central. Se desoya a los técnicos al final. Claro. que son Este los que gobierno, entienden. este gobierno partió con una inflación del 14%. Hoy día tenemos una inflación del 4% y se ha subido el sueldo mínimo, lo que no se había subido en 25 años. Ahora, el poder adquisitivo aumentó solo un poquito, porque con la inflación finalmente terminó emparejando de una u otra forma el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero el ministro Mario Marcel, para combatir el tema de la inflación, ha inyectado miles de millones de dólares a subsidiar el precio de los combustibles, a propósito de la guerra que ha impactado justamente en todo el mundo con el alto costo de la energía. Los sueldos, el aumento del sueldo mínimo se hizo con subsidio a la empresa. De hecho, sobre todo para la pequeña empresa. Hoy día estamos tramitando el subsidio único al empleo para crear puestos de empleo, porque tenemos una informalidad del 25%, con subsidio a la pequeña empresa de hasta 185.000 pesos. Un trabajador y una empresa van a obtener ese beneficio para crear puestos de trabajo. Y lo otro, el problema de fondo también tiene que ver con lo que dice la diputada Plasencia, que hay una también desigualdad en la capacidad que tiene la persona, en este caso el consumidor, el trabajador, de poner también los términos de un contrato sobre la mesa. Y eso yo creo que también está a la base del problema de fondo, ¿Y que cómo cuando te se cobran, arregla eso, diputado? fortaleciendo lo que está haciendo hoy día el CERNAC, de fortalecer los instrumentos de fiscalización, es clave. A propósito de la renuncia del director del Servicio de Impuesto Interno, él está haciendo hoy un trabajo de fiscalización en terreno por parte del Servicio de Impuesto Interno, que ha derivado en muchas denuncias a empresas, por ejemplo, inmobiliarias, donde el servicio de postventa
te venden una vivienda en tanta UF, la vivienda no contiene, digamos, el compromiso de la inmobiliaria, se te moja, tú llamas a postventa y no te responde. No te responde nunca, no te responde nunca, no te responde nunca. ¿Pero qué tiene que ver eso con la No, UF? pero estoy hablando de la Yo solo desigualdad. Dije de la unidad de fomento, inflación, y ahora estoy hablando de la desigualdad porque tiende a combatir dos elementos, el abuso y la inflación. Entonces, respecto del abuso, hay que fortalecer el poder del consumidor mediante normativa mucho más estricta. Y eso creo que también es parte de este proyecto. Ya, pero de se hecho, me tú escapa- lees el pero proyecto y está sí, dentro diputado, de perdone la que lo idea interrumpa, matriz del proyecto. Pero yo le planteé si esto no era... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué los diputados, en este caso del oficialismo, no escuchan a los técnicos y concretamente a su ministro de Hacienda? No sé, eso tendrá que preguntarle al parlamentario que presentó este proyecto. Ya, pero Nosotros el tratamos, diputado, estoy diciendo que tratamos entiendo de... que el diputado Winter está en la Estamos- comisión y Y lo votó a votó, favor. sí, votó a favor. Yo creo que este proyecto, así como está, comparto la opinión del ministro Marcel. Creo que con todos los datos que he analizado de cómo se combate la inflación, él ha hecho un buen trabajo. Pasar del 14 al 4 es un buen trabajo. Ahora, habría que ver el Zoom, porque yo estoy de acuerdo que algunos contratos no los cobren en UF, pero, insisto, el problema de fondo va a subsistir, y este es como se Déjeme combate la preguntarle inflación. una cosita. Si usted no le cobran en UF, ¿cómo cree usted que ese servicio puede restituir el valor de lo que está del servicio que está prestando, dada la inflación que él tiene para sus propios reconocer insumos? reajuste. ¿Cómo puede reajustar? Ok, vamos a conseguir abuso. UF mensual a abuso, listo. ¿Cómo? ¿Cómo puede una clínica, cómo puede un colegio actualizar los costos que tiene en insumo? En comprar cosas para hacer los aseos, para pagar la luz. ¿Cómo lo hace? Diga usted. No es por UF, no es mensual. ¿Cómo lo hace? No, pero es que lo que... Porque hay está que proponiendo el empatizar proyecto también es que con tú los- firmas un contrato, el Ya. contrato dice, ya, mi hijo va a estar en tal Sí. escuela y vamos a pagar en UF tanto digamos, anualidad o mensualidad. Sí. Eso, ¿qué posibilidad tiene la persona que está firmando ese contrato de entrar a negociar los términos del contrato? No puede Ninguna. negociarlo. Le di por hecho. Ninguna. Le di Pero por Diego hecho. no puede Vale. negociar la UF. O sea, Ninguna. no puede negociar el reajuste. No, pues por eso te digo, La el problema inflación no la es puede el negociar. instrumento, el problema no es el instrumento, es que esa alza de la UF, que es diaria, no necesariamente se condice con el servicio ni con los costos que ese servicio Ya. presta. Entonces, Ese es el problema. anualicémoslo, una vez al año. Entonces, si no tiene que ver con ¿Y eso. cómo lo hace el colegio o la clínica que tiene que actualizar sus precios? Tiene que ver con cómo ese instrumento termina siendo abusivo para la persona que no tiene la posibilidad de negociar ningún tipo Pero es que- de precio con ese servicio. Yo Por ejemplo, en materia educativa. Por ejemplo, en las universidades. Nosotros nos No sé si movilizamos entiende. mucho en las universidades cuando habían cobros abusivos de ciertas universidades privadas, que todos sabemos lo que sucedió, donde el servicio en UF no valía lo que el servicio que te prestaba educativo esa universidad. ¿se Pero fija? entender la Entonces, lógica de la discusión. no en El todos servicio lados que prestaba estaría- no valía lo que estaba cobrando. Pero lo que tiene que ver, estamos hablando, es cuánto tiempo tiene la institución para reajustar sus precios. Si es mensual, que a usted le parece abusivo, voy a coincidir con usted por un minuto para el ejemplo, o si entonces lo tiene que hacer anual. Y cuando llegue anualmente en diciembre ese padre o esa madre y tiene que matricular nuevamente a su hijo, va a tener un reajuste, ya no mes a mes, sino que una vez al año. ¿Va a ser abusivo también? O sea, el reajuste siempre va a existir, Matías. Ya, ¿es El reajuste abusivo el siempre- reajuste? Eso es lo que quiero entender. Que el reajuste, es como decir, es abusiva la inflación, o sea, para los más pobres sí es abusiva la inflación, pues. Pero Sí, abusiva la yo inflación quiero- para los más pobres, pero es un fenómeno que ocurre. Una universidad que sin va a seguir fines de lucro ocurriendo. distinta de una con lucro, pero pues, si igual- evidentemente. que no con- pero igual tienen hay la afecta la servicios inflación que se igual, venden que Déjeme decir son una cosa, las sin lucrativos. fines de lucro también reajustan Bueno, sus sueldos. Todos fíjate, reajustan, pero no todos lo reajustan en Paga UF, otro nomás. los sueldos no los reajustan en UF, que yo sepa, la gran mayoría. Podríamos hacer una encuesta. ¿Cómo hacen negociación colectiva para, en el fondo, tener parte de la utilidad? El instrumento del sueldo mínimo para el reajuste es en función del IPC. Las negociaciones colectivas son en función del IPC. Los convenios colectivos de trabajo son en función del IPC. A propósito de la canasta básica ¿El y IPC todo es lo aquello, mismo que lo UF? que son instrumentos distintos. No, Pero es que la UF refleja- Mira, refleja cuando se negocia el reajuste del sector público, nunca se negocia en relación al aumento de la UF. Siempre se habla del reajuste en torno al IPC, un IPC real o un IPC, digamos, o un reajuste nominal, como para que los trabajadores puedan mantener su poder adquisitivo. Eso es básicamente lo que anualmente los trabajadores del sector público, por dar un ejemplo,
que es una negociación, digamos, por sector, donde distintos ministerios, distintos servicios hacen una negociación con el Estado y se llega a ese reajuste más otros beneficios que son vacaciones. Yo me perdí, pero hasta, Sí, donde, po, yo el sé, tema- hasta donde yo sé, la UEF se construye a partir del dato de IPC que da el INE. Por lo tanto, el IPC y la UEF son expresiones de lo mismo. Claro, bueno. Solo me gustaría agregar a tu pregunta, Connie, por qué algunos lo votaron a favor. Justamente lo votaron a favor por una mirada política, porque está conectando con esa necesidad de esas personas que tienen salarios más bajos, lo que la gente tiene Usted que está entender. acusando de populista a los por- diputados que votaron a favor Y te lo del- digo, y estoy argumentando porque ¿de en la el fondo moción? se están aprovechando del desconocimiento de esas personas por una mirada absolutamente, hoy día yo te diría, de elecciones que estamos enfrentando, porque la gente tiene que saber que el problema del salario bajo hace relación con el crecimiento del país. O sea, si nosotros no tenemos progreso, no lo vamos a solucionar. Llámese UEF, IPC o que lleguemos a un acuerdo, las cosas van a seguir subiendo y esta economía tiene que volver a crecer para poder mejorar los salarios y la gente El tema tiene es porque- el tema que es porque- entender eso. Jimena, el Entonces, tema es si porque al vemos un final grupo que vota... Las empresas no pueden prácticamente- planificarse anualmente Espérame como un le poco, obligan a cuando hacerlo a los votan, por ejemplo, el trabajadores. Y tema tienen de que subirle mensualmente cuando los sueldos no suben mensualmente. Espérate, cuando votan contra la permisología, por ejemplo, que no digamos que era un tremendo proyecto, pero que era patrocinado por el gobierno, que donde el ministro Grau tiene que salir corriendo a la sala porque todos nosotros íbamos a ponerle la foto detrás de él, eso es lo que la gente tiene que entender. Eso es lo que la gente tiene que entender. Si no terminamos con la permisología, si no hacemos que el país crezca, que venga la inversión, que tenga una seguridad desde el punto de vista legislativo, solo así van a subir los sueldos. No puede seguir que sigamos con salarios mínimos que tengan pero hay gente que aparejados lucra en bonos del función de lo Estado, que cobra. bonos No del estamos Estado que hablando están solo de prestar apoyando a un las pymes. servicio y hacer... No estamos hablando de empresas. Estamos hablando de empresas muy lucrativas. Y que esos cobros abusivamente se los ¿por qué traspasen lucrativa a los hacer un trabajadores colegio? me parece que no corresponde. ¿De dónde se muchas de saca? esas, Eso es muchas de ideología, esas, Alejandra. muchos de Eso- esos eso cobros, siempre ¿sabes quién con los el que hace? está La con misma lucro está inmobiliaria mal. que hace las Ideología. construcciones, después tienen corredoras de propiedades y en el fondo administran esos arriendos. Bueno, espérate, habría que ver todos los casos, pero esa Y anda a ver al terminemos- centro de Santiago cómo está terminemos lleno con de ese ese tipo de discurso inmobiliarias. ideológico que trata de empatizar con la gente cuando la solución que le estamos dando es mucho peor. Porque en el fondo todos sabemos que si no hay progreso en este país, que si no hay crecimiento, Está bien, pero no vamos a terminar con el problema de los salarios en ese bajos. crecimiento y en ese progreso cobrarle a una ¿Sabes qué pasa? persona le arriendo en UF? Pero Matías, ¿sabes qué pasa? Que el problema es cuando se hacen este tipo de proyectos y la gente y hay diputados que lo apoyan, especialmente en años electorales, las consecuencias las sufren los chilenos y nadie se hace responsable. Entonces, de los retiros, nadie hoy día es padre de los retiros. De la ley de los estacionamientos privados, ¿se acuerdan de esa ley que era tan fantástica? Bueno, terminó la gente pagando más. Y yo veo el mismo peligro en este tipo de proyectos de ley. De verdad, yo hago un llamado en este año electoral a que seamos muy responsables, porque Hablemos claro, del año va a haber, electoral. va a haber la pulsión por hacer este tipo de Ya. proyectos y es una irresponsabilidad brutal. Hablemos del año electoral y de las elecciones. Campaña asquerosa fue lo que denunció la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, y culpó y responsabilizó a su partido y a su candidato, José Antonio Kast. ¿Qué tiene que decir al respecto, diputado? A ver, yo el otro día vi a José Antonio Kast y él ha sido bastante claro respecto de este tema. Nosotros no hacemos este tipo de campañas con nadie, ¿ya? Para que quede ¿Usted bastante puede claro. garantizar que no hay nadie del Partido Republicano, contratado por el Partido Republicano, bots, etcétera, que esté detrás de, concretamente, de los videos, porque de eso se está hablando, de los videos que muestran a Evelyn Matei un poco, no sé, ida, lenta, dudosa, y que a través de eso se planteó este rumor de que estaría enferma, de que tendría incluso Alzheimer? A ver, ¿Usted garantiza que no hay nadie del Partido Republicano detrás de eso? Yo le garantizo que nosotros estamos trabajando firmemente en propuestas, estamos trabajando Esa no fue la seriamente. pregunta, le Es que yo pregunté si usted es que puede yo le quiero decir garantizar que no hay nadie detrás de esa Yo le quiero decir, supuesta es que, campaña. a ver, del Partido Republicano nosotros estamos, le digo, trabajando firmemente en llevar propuestas para Chile y no hacemos este tipo de campaña, ¿ya? Aquí los que hacen las acusaciones tienen que demostrar eso. Nosotros no estamos en eso. Nuestros equipos de trabajo están desplegados, como le digo, en terreno. José Antonio Kast recorriendo el país. Nosotros estamos trabajando en nuestras comunas. No estamos en eso. O sea, yo cuando vi esta noticia, a mí me pareció algo tan insólito, primero, deleznable, porque yo condeno... ¿Usted califica también de asqueroso? Absolutamente, Ya. absolutamente. Porque O sea, eso no se- empatiza con Evelyn Matei. Pero usted. empatizo con cualquier candidato que lo que haga es entrar en temas personales, en tratar de atacar a la persona, en mentir descaradamente. Eso nosotros no lo aceptamos. Nosotros creemos que tenemos que enfrentar esta elección con propuestas y demostrar
las diferencias entre la candidata Jara, continuadora de este gobierno, y los que queremos un cambio radical en este país. Eso es lo que nosotros queremos, con total transparencia, sin esconderse que uno es del Partido Comunista, sin esconderse que otro es del Partido Republicano, de cara al país. Ya, diputado, usted acaba de decir que quienes están acusando tienen que mostrar los argumentos. Diputado Sandón, ¿qué argumentos tiene la candidata y la candidatura y su candidata para acusar y para apuntar al Partido Republicano como responsable de esta campaña que ella ha dicho y que ustedes han dicho es asquerosa? Bueno, lamentable que estemos en esto, efectivamente, pero fueron los mismos medios, al menos dos medios que sacaron este tema después de una investigación, justamente porque el tema del Alzheimer es un tema muy doloroso para mucha gente. Porque a ti te podrían decir, mira, está vieja, está gorda, está no sé qué, no sé cuánto, me han dicho de todo. No, tampoco. Pero en el fondo, tocaron una tecla como que ya se pasaron 15 pueblos, la persona que lo hizo. Hoy día hay un artículo muy interesante en el Mercurio donde hace todo un análisis justamente de la cantidad de acciones inorgánicas que tuvo ese posteo, donde más de 300, una persona la retuitea 300 veces. ¿Qué persona retuitea cualquier tema 300 veces? Una persona que está encargada de hacer que esta cosa crezca. ¿Quién es esa persona? No sé, salen las cuentas y salen cuentas porque lamentablemente hoy día todo usted también... estima que esa cuenta Lo que pasa es que tiene que ver con el Partido cuando uno Republicano? ve los ataques, bueno, una de las cuentas de las cuales el mostrador, creo que fue, efectivamente la relaciona mucho con republicanos. Yo no con esto no estoy diciendo que haya sido José Antonio Kast quien le dijo a esa persona, pero claramente una persona que se identifica y que se dedica tiempo completo a esta destrucción. Diputado Sandón, ¿le satisface la respuesta del diputado Fíjate que, Romero mira, o de José Antonio Kast? lo veo con esperanza, pero cuando acto seguido aparece el diputado de no sé dónde diciendo que no es Alzheimer, que es locura temporal, tú dices, bueno, ya, controlemos a nuestras huestes. O sea, está bien que ustedes están haciendo un trabajo, pero claramente hay gente que todavía no entiende que las candidaturas se ganan por las ideas, por los proyectos, por las proposiciones al país, por la idea del país, y no por tratar de desprestigiar. Yo creo que este fue alguien que se le ocurrió un tema y dijo, hagamos algo como lo de Biden, ¿no? Porque si resultó allá, tal vez en Chile va a resultar acá. Me parece que es desgraciado, poco humanitario, además que no tiene que... Se pisaron la huasca, como se dice en el campo. La persona que lo ideó se pisó la huasca, porque tú no puedes hablar de Alzheimer con esa simplicidad, además cuando es absolutamente falso. Yo creo que nosotros nos demoramos mucho tiempo, porque lo teníamos muy detectado, en salir si enfrentábamos esta campaña de desprestigio, no, pero como existieron medios que sí lo tomaron, porque como se pasó esa persona, ese grupo de personas organizadas, se pasaron 500 pueblos, bueno, no fuimos nosotros quienes lo pusimos en la palestra. Yo quiero súper aclararlo. Sí. Ahora, de aquí en adelante, dado que José Antonio Kast hace una declaración, bueno, por favor, vamos a otra arena. Yo creo que lo que corresponde es ir a otra arena, una arena política seria, que es lo que está esperando la gente. Ya, y para, digamos, cerrar esta parte, el adversario político, o la adversaria política de Evelyn Matei, ¿es José Antonio Kast? No, el adversario político le hemos siempre dicho que es la continuidad de este mal gobierno. El adversario electoral, para nosotros en este caso, sería José Antonio Kast o cualquier otra persona que pueda de nuestro sector aparecer de aquí a mediados de agosto, porque claramente vamos a jugarnos la primera vuelta. La segunda vuelta, a mí no vengan a decir que nosotros vamos a pasar 2 candidatos de derecha a la segunda vuelta, que en algún minuto se dijo, pero yo creo que hoy día es absolutamente inviable. Vemos cómo la candidata Jara va uniendo, se va ordenando y sería, yo creo, prácticamente impensable. Entonces la gente va a tener que decidir quién efectivamente es el candidato o la candidata que le puede ganar en segunda vuelta a Janet Jara con una propuesta mucho más amplia. A ver, por supuesto. No, respecto del tema que señaló la diputada Sandón sobre el Alzheimer, creo que está sucediendo un fenómeno bien doloroso, que es finalmente la lógica de las redes sociales y de los algoritmos van fortaleciendo discursos, generando guetos informativos y al final, en vez de en redes sociales poder conversar con quien piensa distinto, solo reafirmas tu propia posición, que es finalmente la construcción de un gueto informativo, de una propia identidad, y eso hace proliferar los discursos de odio. Entonces, cuando generas un discurso de odio por una enfermedad de salud mental, un discurso de odio por tu orientación sexual, un discurso de odio por tu color de piel, ¿qué queda para el debate público, político que queremos dar, digamos, en buena lid? No queda nada, todo se destruye y se convierte finalmente en una guerra de palabreos. Y yo creo que eso es lo que ha estado sucediendo un poco en la política completamente. Y para eso hay legislación comparada que nos permite poder regular y penalizar los discursos de odio.
penalizar el uso de la inteligencia artificial, como se hace hoy día, por ejemplo, en los colegios, cuando alguien con una compañera le hace bullying, eso está penalizado en los adolescentes. Pero resulta que los políticos pueden decir cualquier cosa, pueden decir cualquier discurso de odio, pueden apuntar a los detenidos desaparecidos o apuntar de forma racista a cierta comunidad migrante y no les pasa nada. Entonces, cuando a veces... Ahora le tocó a Evelyn Matei, pero desde la derecha también yo haría un llamado a la reflexión, porque muchas veces hemos intentado legislar contra las fake news, contra los discursos de odio y han rechazado por parte de la derecha esta legislación, que no es estar en contra de la libertad de expresión, simplemente es ponerle límite allí donde está la dignidad humana. En este caso le tocó a Evelyn Matei y yo creo que hay que empatizar con ella, pero creo que hay que legislar de fondo contra los discursos de odio y tiene la derecha también que abrirse a aquello. La ministra Orellana, que salió a defender o a respaldar a la candidata Matei, dijo tenemos que buscar qué hacemos con la misoginia en la política. ¿Usted está de acuerdo, diputada Plasencia, con que esto es misoginia política? Yo creo que hay que partir de lo general a lo particular, porque yo creo que es generalizado en redes sociales, no solo el discurso de odio, sino que también lo que yo diría violencia política, pero eso también no solo en redes sociales, nosotros lo vemos en el Parlamento, y qué bueno escuchar acá al diputado colega del Partido Republicano hacer esa autocrítica y hacer esa sanción tan tajantemente. Porque en el Congreso nosotros escuchamos de parte de su sector bastante violencia hacia nuestro sector. Y eso lo podemos ver en los discursos. ¿Qué tipo de discurso? Hay distintos ejemplos, pero lo que yo quiero decir en general, más allá de la particularidad, es que qué bueno que hoy día estemos haciendo una autocrítica de cómo nos comportamos y qué es lo que transmitimos respecto del valor democrático, del valor del discurso entre gente que es distinta, ¿no? Y que aún así... ¿O la derecha en general? Yo diría que de parte de los partidos de ultraderecha, ¿El Partido Republicano? de quienes representan a Johannes Kaiser y quienes representan a José Antonio Kast, es lo que se repite permanentemente. Y ustedes pueden hacer una revisión exhaustiva donde se les ha tenido que pedir que saquen, por ejemplo, algunas expresiones por este tipo de fomento a discursos de odio y violencia política. Pero disculpe, ¿por qué? Pero más allá de eso, porque me interesaba plantearlo como parte de esta esperanza, ¿no?, que decía Jimena. Y por otro lado, escuchando ahí a los colegas de la oposición, uno se da cuenta de que esas son las condiciones que le ofrecen al país para gobernar. División, ataques entre sí. Ahí no hay posibilidad, por lo que se ve hasta ahora, de llegar a un acuerdo para presentarle al país un proyecto de futuro. Y hoy día, más allá de lo que decía Jimena, que yo entiendo que es legítimamente su aspiración, y está bien que lo plantee, porque todas las otras etapas se han ido desechando, no lograron ponerse de acuerdo para una primaria, y la primera vuelta electoral, más allá de su deseo legítimo, no es una primaria. Es decir, acá ya no hubo acuerdo, ni para unidad de un sector político, ni para un aspecto programático, ni tampoco para lista única parlamentaria. ¿Cómo responde esa violencia? Claro, es que es parte de lo mismo. Claro, a mí me llama un poco la atención cuando se habla de gobernabilidad y nos apuntan a nosotros cuando tú ves que parlamentarios oficialistas presentan un proyecto para eliminar la UEF y el gobierno dice que no. Cuando tú ves que el gobierno trata de, como puede, de hacer un proyecto de permisología y son los parlamentarios de su propio gobierno los que tratan de votarlo en el Tribunal Constitucional. Los mismos que les votan en contra de la ley de seguridad. Entonces, los principales problemas que tiene hoy día Chile son atacados incluso por los diputados oficialistas. Entonces, es súper complicado. Ahora, respecto al tema de los discursos de odio y ese tipo de discusiones, yo quiero volver al centro de los problemas que tienen los chilenos. Porque el problema es que cuando empezamos a tener este tipo de conversaciones es porque no tenemos propuestas y no tienen propuestas al frente. Entonces comienza con el discurso de odio y yo lo único que digo es que centrémonos en las urgencias de las personas. Si hay un delito o un atentado... ¿No reconoce lo que está acusando la diputada Plasencia de que son, dice que son víctimas de ustedes, de discursos de odio de sus diputados? Aquí las fake news y las mentiras vienen de lado y lado. Yo le quiero decir una cosa. Cuando he escuchado que hay parlamentarios del oficialismo que están diciendo que José Antonio Kast quiere eliminar la PGU, quiero decir claramente, hoy día en Televisión Nacional de Chile, que eso es mentira, eso es falso. Búsquenlo a las personas, eso es falso, eso es una mentira. Yo mismo hice el discurso de la reforma previsional. ¿Quién dijo eso? Gael Llomans, está puesto. El discurso está puesto, está en TikTok, búscalo. Entonces no puede ser que parlamentarios de su sector mientan de esa manera. Nosotros votamos de la reforma previsional, de todo lo que votamos en contra, lo único que votamos a favor fue el tema de la PGU.
y también incorporar a la gente de Caprén y de Ipreca. Entonces, ahí también una mentira. O sea, Y eso, ¿hay fake o noticias faltas de ambos lados? Eso yo está creo que diciendo. es que el problema de la mentira, el problema de tema- las campañas... Déjeme terminar un segundito y la escucha Sí. atentamente. El problema de tener una mala política, siempre va a haber personas de lado y lado. Yo creo que lo que nosotros, siendo parlamentarios, deberíamos mantener ese cuidado y subirle el nivel a esta conversación. Los chilenos hoy día están esperando de nosotros, primero, que nos centremos en sus problemas y que los escuchemos. Y eso creo que está faltando en esta conversación. Diputado Ibáñez. Yo encantadísimo recibo esa invitación. Hablemos entonces de cómo mejoramos las pensiones y cómo mejoramos el sueldo, porque votaron en contra del sueldo mínimo y en contra de la reforma de pensiones. Dicho eso, eso no es una fake news. Digamos, eso es verdad. está registrado. Eso es verdad. Entonces, y la hablemos de la cesantía por eso propuesta. está- Y del Ministerio por eso de la Seguridad, cesantía y del está Ministerio de bordeando el Seguridad y 10%. del sistema de cuidado. Y por eso, No, pero es que me encantaría... porque lo que hacen es me contratar más encantaría- gente en vez de entregarle más Sí, pero beneficios a la me gente. encantaría... Pero una cosa me es- encantaría Plata para los burócratas, Pero una hablar de cosa es plata para las eso, personas. Una Esa es la cosa es diferencia. eso, Ya. y una cosa es tener diferencias en el debate. Una cosa es tener posiciones políticas distintas Sí. dentro de un sistema democrático y otra cosa es fomentar discursos de odio, que lo que hace es intentar eliminar al del frente, eliminar al que piensa distinto, por características que son propias de su personalidad o propias de su aspecto físico o propias de su origen, ¿no?, social, en fin, ¿cierto?, de su origen étnico, en fin. ¿Diputada? Y otra cosa es también la violencia política. Yo creo que eso no tiene nada que ver con tener diferencias al momento de un debate político y donde Hablemos tenemos de la que pronunciarnos. diferencia. Hablemos de la diferencia. Quiero preguntarle qué pasa con Fernando Carmona, que es, sabemos, digamos, lo habíamos escuchado o se asumió que iba Era a ser autor, parte y era autor, ¿cierto?, de las propuestas económicas de Janet Jara. Y esta semana sale la candidata diciendo que no va a estar en el comando. Lautaro Carmona, que es el padre además, dice que él no va a presionar para que se integre a Fernando Carmona. ¿Nos puede explicar qué ¿Por pasó? qué sale? ¿Por qué sale Fernando ¿Ya no Carmona? están de acuerdo con las Mire, ideas que él proponía? No, yo creo que aquí hay una sobreinterpretación de algunas cosas. Lo primero Explíquenos es que usted ha para que habido- no sobreinterpretemos. Sí, yo creo que hay algo que es muy lógico en un periodo como en el que estamos de construcción de un comando amplio, de una coalición que hizo primarias y cumplió su palabra de ponerse con fuerza detrás de nuestra candidata, que es Janet Jara, candidata no solo del Partido Comunista, sino que también de todo el sector, de todo el espectro. Diputado, pero ahí se comprendería que en la ampliación que entrara gente del Frente Amplio, entrara gente del Partido Socialista, la pregunta no es por qué entran otros para ampliar, es por qué se excluye al original. Yo creo que nuestra candidata tiene claridad respecto de cuáles son ¿Cuál es la razón por las cual se formas. excluye a Carmona? Yo no tengo esa respuesta porque nuestra candidata es quien se dijo desde el principio va a tomar con toda libertad y autonomía esas decisiones. Acá se está tratando de incluir a la diversidad. Sí, no de en la los- inclusión, de los en la partidos. exclusión la pregunta. O Más allá, incluir, no quiere decir- o la inclusión implica, como condición de incluir al Partido Socialista o al Socialismo Democrático o al Frente Amplio, esa inclusión Yo no sé por qué- implica sacar a algunos Yo no sé como a por- Fernando Carmona. Yo no sé por qué tiene que hablarse de condicionamientos. Acá todos se están poniendo a disposición y ¿No hay nuestra condicionamiento? candidata y nuestra candidata lo que está haciendo es tomar las mejores decisiones. Y yo confío en que además todos los partidos políticos, incluyendo el nuestro, van a poner a sus mejores cuadros en todos los temas que haya que trabajar. Yo no me desesperaría, yo no intentaría leer señales, digamos, equívocas, como que acá se está excluyendo gente a priori o se No, está a desconociendo posteriori. el aporte. Es a posteriori, no a a priori priori. de la conformación del nuevo comando, porque esto recordemos que es otra etapa. Y la misma candidata dijo, esto es un reseteo. ¿Quién va a Por lo representar al Partido tanto, Comunista en esta nueva etapa? Esto tendrá que definirlo nuestra candidata, por supuesto, yo creo en que- conjunto con la conversación que se está teniendo, además semanalmente, con todos los partidos y presidentes de partidos. Mire, una Diputado primaria Ibáñez. es para conversar las diferencias que tengamos entre quienes somos del mundo progresista y eso está bien. En política no hay nada más natural que la diferencia. Somos seres humanos, todos somos diferentes y por eso existe la política. Porque la diferencia es algo sustantivo en la humanidad. Por eso existe la política, si no, no existiría la política. Para mediar esas diferencias. Y justamente ahora me tocó trabajar con la ministra Jara en la reforma de pensiones. Yo soy presidente de la Comisión de Trabajo, estuvimos codo a codo acompañándola y ella es una persona muy dialogante, una persona muy amable, muy calurosa políticamente. Se ve poco en los pasillos del Congreso alguien que sea caluroso con quien piensa distinto. Con quien piensa distinto. Entonces yo creo que ella, al
cambiar a su encargado programático. Yo no conozco quién es Carmona, pero creo que da un gesto justamente en ese sentido del diálogo, de la amplitud, y va a ir construyendo, un equipo transversal. Yo creo que es natural que pase eso. O sea, Obvio, yo recuerdo cuando tuvimos, pero déjame cerrar, María, porque cuando estuvimos en la campaña del presidente Boric, y fue la primaria entre Jadwe y Boric, luego el presidente Boric también cambió su equipo programático e incorporó a gente del socialismo democrático para enfrentar la segunda vuelta con Kast. Y eso está bien que así ocurra. Imagínate que no ocurra. Imagínate cómo mal hablaría del candidato si no incorpora a todos los colores dentro de su programa. ¿Por qué tiene que ser un gesto sacando a Fernando Carmona? ¿Les era incómodo a ustedes, los que se integran? Porque, mira, ¿qué más plural que el encargado programático sea del resto de los partidos que estuvieron contigo en la primaria? ¿Qué mejor gesto que ese? Se entiende. ¿Te fijas? Que sea el encargado, pero yo creo Carmona que debe estar en ella el lo que equipo, hace, yo conociéndola, ella cómo trabaja, mi interpretación personal es que ella hace ese gesto de amplitud y eso está súper bien. ¿Por qué lo estamos cuestionando? Ya, pero tiene una razón de ser, digamos, un gesto porque a algunos les parece incómodo Fernando Carmona o sus planteamientos. Hubiera sido otra persona. Cómodo, incómodo, da lo mismo. Hubiera pasado lo mismo. Ya. Y estamos especulando, porque además... No, pero le estamos preguntando a ustedes que Sí, son pero parte del oficialismo, pero eso usted se del está- Partido Comunista, del mismo Sí, partido la obvio. candidata y del mismo partido Fernando Carmona, entonces uno se imaginaría Sí, claro. que tendría Mira, una lo bueno, hay pero- coalición. Acá lo hay bueno, un sí. trabajo de coalición. Lo bueno que estamos armando un programa como coalición. Que no Eso. pueden decir todos en política Igual porque se se han sacan los demorado, se han ojos la demorado en derecha armar el porque es más de comando, derecha ¿o que el no? otro. Se han demorado en al menos armar el desde ese comando, punto de ¿no? vista A mí me estamos parece bien bien, contentos. a mí me que está parece bien. bien porque además recordemos que esto, en el caso nuestro, que estamos construyendo una coalición de verdad, con proyectos de futuro, no solo para una elección, no es instrumental, digamos. Acá hay un tema de candidatura presidencial, por supuesto, fortalecimiento de lo que significa a nuestra candidata como lideresa de un sector que es más amplio incluso que quienes estamos hoy día en el oficialismo. Después, unidad programática. Es decir, todo lo que va a tener detrás esa fortaleza se la va a dar esta diversidad que construye un programa único. Y luego una lista parlamentaria única, que por supuesto va a ser el Congreso de Janet Jara. Eso es lo que nosotros esperamos. Esa complejidad, que no es fácil de resolver, requiere mucho trabajo y acá tenemos esa disposición. Al frente no hay la misma disposición. Claro. O sea, el No se problema- Mañana preocupe de nosotros. comienza la cumbre por la democracia siempre. El gobierno ha salido a defender el encuentro que parte mañana. La oposición han criticado duramente la cumbre. ¿Por qué ¿Qué les molesta? ¿Por qué Yo no les sé qué- molesta? ¿Por qué el presidente- Yo no sé qué les da a los presidentes cuando están terminando, tienen sus gobiernos terminados, como querer trascender internacionalmente y escoger, y en este caso en particular, escoger al mejor de los peores grupos para trascender, porque realmente yo creo que si cambia la línea del gobierno, nosotros no vamos a aliarnos con ese tipo de líderes internacionales. Yo creo que ¿No se va a hoy día- aliar con presidentes de países No, democráticos? no es de países democráticos, de países... ¿España no es un país democrático? ¿Brasil no es un país democrático? Esta cumbre es con un alineamiento de países como el BRICS, que creo que a nosotros nos sacan del eje que hemos tenido siempre, de una imparcialidad internacional que ha caracterizado a Chile de tener relaciones con todo el mundo sin tener una intervención ideológica. BRICS fue la semana pasada, lo de estos son- mañana, no es el BRICS, no está Irán mañana. pero el anuncio, Matías, el anuncio se hizo en esa ocasión y con esos presidentes. La idea de este gobierno, que va a terminar, es aliarse con ellos. Nosotros esperamos poder cambiar esa línea y volver a lo que ha sido la política tradicional de Chile. Y por otro lado, también tener en cuenta que Chile se encuentra en una tremenda crisis de seguridad, en una tremenda crisis económica también. Yo le quiero decir, nos van a entregar el país absolutamente desfinanciado. ¿Qué tiene que ver eso No, con- lo que no, es que lo que yo, con es el que a mí me punto que gustaría estamos planteando? no, es que a mí me gustaría que los presidentes, y esto también es una crítica también al gobierno anterior, que cuando están como terminando empiezan a marearse con buscar una trascendencia internacional. Y yo creo que hoy día Chile no está para eso. El llamado al presidente de la República sería, de verdad, enfocarse en los problemas que tiene Chile hoy día, sacar adelante lo que se pueda, porque ya lo que no hizo en su gobierno ya no lo hizo. Pero creo que es innecesario. Esta es una cumbre donde viene Petro, todos estos presidentes, yo en verdad
yo encuentro Ya, lamentable. a usted no le gustan y esos presidentes, pero... Evidentemente que no le gusta a No, Petro, pero es un presidente democrático. No, un país... está bien, pero ¿Cuál es el también problema? podemos invitar a Maduro, que según algunos es presidente democrático, pero no ¿qué estoy de tiene que ver acuerdo. ¿Quién tiene que Maduro acá? Maduro no está No, invitado? pero Yo si con creo- los que se quieran Yo alinear, creo que voy a hacer o a la cargo del gobierno Ayatollah. anterior. Ya, sí, Piden hágase Ayatollah. cargo de la Recordemos crítica que hizo... La COP y la PEC no La COP, son... La COP sí. y la PEC son... Lo que pasa es que no resultó por otro tipo de motivos, ¿no? Pero eran dos cumbres bastante más importantes de lo que la que estamos viendo ahora. Ahora que el presidente la haga, yo creo que ni siquiera le hace mucho sentido a la gente, no sé qué tanto gana en su proyección internacional. A mí lo que siempre me llama la atención que son estos gobiernos democráticos que se denominan progresistas. Yo veo que la gente va para atrás, va para atrás todo el tiempo, que somos la alianza progresista, pero van como para atrás. Yo todavía, de verdad, se lo digo a nuestros dos conductores, yo todavía no entiendo bien el concepto progresismo cuando uno ve que todos estos gobiernos lo único que hacen es tener empobrecida a la gente, cosa de ver, A ver, por ejemplo, no, ahora digamos no que lo está expliquen Cuba ante la- acá, pero pero nuestra, si la está Cuba, candidata no está Jara Venezuela, no Oye, sé. pero espérame un poco, espérate, pero la viene Pedro candidata, Sánchez. espérate, pero la candidata Jara dijo no veo que Cuba empobrecimiento tenía en una España. democracia Oye, diferente, entonces, donde será 11 bueno- millones, espérate, donde de los 11 millones de las personas que van quedando en la isla, se calcula que sobre el 80% ¿Pero qué tiene que viene en la ver? pobreza. No está invitada Cuba, Entonces, está- por eso es que no entiendo estas cosas progresistas cuando uno ve que los resultados al final, para esa gente que estamos, me imagino, todos de buena forma, tratando de solucionar la vida, lo único que es retroceso más que progreso. Oye, pero Avance. espérate, mira, me quedo con esa última cuña. Lo único que quieren es retroceso más que progreso. Viene Pedro Sánchez. Ahí, ¿Eh? acusado de corrupción Viene Pedro espantosa. Exacto, Hasta que cae el gobierno. Hasta que cae el gobierno y por pactó corrupto. con los de La catalanes. señora corrupta, el hermano Oiga, corrupto. Pero Oye, Diego hace cargo, tiene pero sí, acusaciones sí, pues. muy Sí, crudas por de supuesto, el hermano, corrupción. la Él señora, es todo interno. corrupto. Y que se investigue y Progreso. todo, pero lujo. o sea, viene alguien que viene de un país que Con rey, su un país sueldo con rey. mínimo es 3 veces el sueldo mínimo de Chile, que es un país que de una u otra forma tiene estabilidad política y económica. O sea, no pueden decir que No vino porque el viene Estado, Pedro vino Sánchez un estamos reivindicando a presidente. Cuba o a Maduro. ¿Por o sea, qué es por importante favor. la cumbre? Yo creo que la cumbre es muy Diputado, importante. para entenderlo. ¿Qué le ¿Qué sirve a le Chile? parece? Pero- ¿De qué le ¿qué sirve gana a la Chile eso? gente? ¿Qué gana la gente con Diputado eso? Romero, Estoy ¿de qué le preguntando sirve? por qué es Diputado, importante. pero espérate. No, pero ¿qué le ¿Ustedes sirve hoy creen que nos día? hablamos de la ONU? De a uno, Diego. ¿Quién ha dicho eso? Yo permitiría que Diego termine Mira. su idea, por favor. Mira, diputado Romero, su candidato presidencial fue a España a juntarse con Abascal, con Milei, y desde España le dijo a nuestro presidente que era un travesti. Eso es una falta de No respeto dijo y eso. es un discurso de odio. No dijo eso. Es un discurso de odio. Entonces no venga aquí No le a, dijo travesti. a ¿Qué le hablar dijo? de Dijo travesti, encuentro internacional. travesti qué sé político, yo. pero es una crítica política, porque se da vuelta. Ah, Sí, pues. Ya, ok, Ya, chao. Sí, es verdad. dicho Es eso, verdad, ¿o no? dicho eso, mira, No es sí, lo mismo. ratifico. No Dicho le eso, dicho eso. El encuentro de democracia siempre, para la gente que nos está escuchando en la casa, vienen varios presidentes progresistas del mundo a fortalecer un trabajo de mirada productiva y económica. No es solamente un encuentro de presidentes, es una exposición de 3 días de muchos economistas. Los que nos están escuchando en la casa, yo recomiendo mucho que lean el libro Economía Comestible de Ha-Joon Chang. Dirán, ¿quién diablo es Ha-Joon Chang? Es un economista, pero de fama mundial. Viene Stiglitz. O sea, es gente que viene a colaborar, Premio Nobel. que viene del mundo, premio Nobel, que viene del mundo liberal, que viene del mundo OCDE, que tanto nos gusta apuntar, donde te vienen a hablar de revolución tecnológica, de inteligencia artificial, de cómo fortalecer la ciencia. No mejoraría, entonces, déjeme preguntarle, yo ¿te entiendo creo, el punto? pero ¿No mejoraría esta invitación si es que hay presidentes que piensen distinto y que sea más...? Porque esa entiendo que es la diferencia, Sí, que que, sea- que es muy segregado Total, a un es un determinado grupo. grupo o forma de pensar. puede ser, esa está es la bien, diferencia. puede ser. Quizás podrían haber invitado a Trump o Bolsonaro, quizás, no sé si ellos hubiesen querido venir, pero está bien. De eso se trata este foro internacional, para que la gente, digamos, que está en la casa entienda que aquí van a haber muchos intelectuales, academia, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, van a estar en esos lugares debatiendo política pública. Matías, Y Matías. eso es importante porque a todas las juventudes de Chile, a todos los actores sociales también les debiese interesar. O sea, insisto, que venga Stiglitz o Ha-Joon Chang a Chile debiese estar en las portadas de los periódicos, de los debates políticos. Pero eso no se habla porque... Por eso lo estamos Porque hablando. dicen, perdón. porque Se dicen nos que viene acaba el Maduro, tiempo. que viene Se nos Cuba. acaba- se No nos tiene acaba nada el que ver tiempo. con Es que eso. ¿sabes qué acaba pasa? el Que tiempo. ojalá que la gente vea Diputado lo que ha hecho Pedro Romero, Sánchez en materia de diputada inmigración ilegal. Osandón, Véanlo. diputada Y ven acá. Plasencia, diputado Ibáñez, muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias a los en esta cuatro. mañana de Estado Nacional. Y antes de irnos a la pausa, Sí, Toyota va más allá de las emisiones, de las expectativas y de las barreras.
en dirección a un futuro carbono neutral del que todos son parte, con distintas alternativas de movilidad, tecnologías de cero, bajas emisiones, junto a la calidad del servicio de siempre. Conoce más y se parte de este viaje con un mundo Beyond Zero en toyota.cl. Nos vamos rápidamente a la pausa y a la vuelta estará con nosotros aquí en el estudio el ministro de Justicia. Ya volvemos con Estado Nacional, con el auspicio de Toyota. Vamos más allá. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y nos acompaña ya Jaime Gajardo, que es el ministro de Justicia. Ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Y Derechos Humanos. Buenas tardes ya. Días. No, días, son las 11:03. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, vamos de lleno porque hay muchas preguntas. Después de 6 días, eso más o menos ha pasado, desde ocurrida la liberación del acusado de sicariato en contra del llamado Rey de Meix. Don Osmar Ferrer o don Alberto Carlos Mejía Hernández. Exacto. Porque supimos que cambió. Para usted, ministro de Justicia, después de toda la información que me imagino que ha recabado, ¿esto fue un error, fue negligencia o es corrupción? ¿Cuál es su definición? Sí, nosotros creemos que al menos aquí hay negligencia. ¿Ya? Al menos hay negligencia. Ese es, uno podría decir, un escenario posible. ¿Negligencia de quién? Hay distintos tipos de posibilidades. ¿Ya? Lo importante acá es que sean las investigaciones administrativas y las investigaciones penales las que determinen dónde está la negligencia. Pero yo creo que en estos casos es muy difícil hablar de error, ¿ya? Por la gravedad de la situación, por el tipo de delito, por el tipo de persona que estaba siendo imputada, porque es una persona que debería estar en prisión preventiva y que no está en prisión preventiva, y una persona además vinculada a una banda de crimen organizado de las más peligrosas que están operando en nuestro país, y que por lo mismo uno entiende toda la indignación social y la indignación de todos los actores respecto a esto. Es decir, una persona que fue capturada después de un procedimiento policial exitoso, que fue puesta a disposición de los tribunales y que debió estar en prisión preventiva y no está. Entonces aquí al menos hay una negligencia, y yo creo que lo más prudente en esto es esperar que los resultados de las investigaciones tengan resultados, ¿no? Tanto administrativas como penales que se están llevando adelante. Usted establece que hay al menos un error, lo que no sabe es dónde ocurre ese error, ¿no es cierto? Pero usted el viernes en una entrevista esbozó una teoría, una hipótesis y apuntando a una institución, porque dice, textual, lo cito, esta situación se origina en otro poder del Estado, en el cual yo no tengo ningún tipo de competencia. ¿Usted mantiene completamente esa declaración de que el problema se origina en el Poder Judicial, se refiere usted, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Lo mantiene? Sí, efectivamente, el problema se origina ahí, ¿ya? Por varias circunstancias. Primero, porque hay una orden que deja sin efecto una medida cautelar, supuestamente para corregir un error de identificación. Eso no es algo regular. Explíqueme un poco, porque no todos están enterados. Entonces, hay una orden, o el juez emana, ¿no es cierto?, esta orden de detención, porque el tribunal de prisión estima... preventiva. Porque la jueza en este caso estima que tiene que quedar con prisión preventiva, y se equivocan en el tipeo del apellido de Ferrer. Claro, lo que yo voy a eso, pero quería decir otra cosa antes. Independiente de dónde se origine el problema que genera toda esta situación, nosotros creemos que hay que investigar si ese es el único error o negligencia, o eventualmente incluso comisión de un ilícito, que hay ya sea en los funcionarios o la gente vinculada al Poder Judicial, y también puede ser Gendarmería. Yo creo que aquí... O sea, usted no descarta que esto también sea negligencia, porque dice usted al menos negligencia, tanto del Poder Judicial como usted no descarta que también haya por parte de Gendarmería o al menos una negligencia o incluso... digamos, delito. En esto no podemos tener defensas corporativas. Yo creo que claro, pero es que por eso tal vez interpretamos mal su definición en esta entrevista, donde usted dice, claro, dice, esta situación se origina en otro poder del Estado en el cual yo no tengo ningún tipo de competencia. Usted se refiere solamente al origen. Exacto. Pero no tenemos que entenderlo como que usted está diciendo que Gendarmería no tiene responsabilidad. Claro, yo lo que digo es que si nosotros, por así decirlo, elimináramos esa variable... Uno y la persona hubiera quedado en libertad, uno podría decir, aquí tenemos un problema en Gendarmería y esto hay que investigarlo. Pero esa variable no la podemos eliminar. O sea, el origen del problema está ahí, ¿ya? Y por eso creo que aquí lo más prudente es más que yo califique, porque no me corresponde,
sino que tiene que ser las investigaciones las que determinen si hay alguna negligencia o comisión de ilícito en el ámbito del Poder Judicial o si hay alguna negligencia o comisión de ilícito también en Gendarmería. Y eso yo creo que lo más prudente es que lo determinen las investigaciones que están en curso. Y me parece que no hay que tomar defensas corporativas en esto. Perfecto, pero para entender, porque usted dice y empieza diciendo aquí se dejó sin efecto una orden de mantener a esta persona en prisión preventiva para corregir un error y dijo, eso no es regular. ¿Nos puede explicar cómo opera el protocolo estándar para corregir un error de tipeo, que fue en este caso, digamos, una orden del tribunal? Porque debe ocurrir con cierto nivel de frecuencia. No es tan... ¿Cómo tiene que corregirse un error en una orden como esta? Por parte del juzgado. Yo creo que aquí los que deberían explicar eso son los tribunales de justicia. ¿Qué es lo que le puedo decir yo? El ministro de Justicia, ¿cómo opera eso? Por eso, diciendo eso, o haciendo esa salvedad, lo que corresponde cuando uno tiene un error en una resolución es rectificarla. ¿Cómo se rectifica? Se rectifica mediante otra resolución que rectifica la resolución anterior. ¿Anula la anterior o la pisa? Es que ese es el problema. ¿Qué es lo que dice la ley? Uno en general, lo que la ley dice es que si hay una resolución con un error, uno la tiene que rectificar. De hecho, hay un procedimiento de rectificación, aclaración o enmienda. ¿Nos puede explicar cómo es? Es que eso legalmente está establecido como procedimiento de aclaración, rectificación e enmienda. Y ahora, cómo lo operativizan los tribunales de justicia, eso es algo que deben que responder los tribunales de justicia. ¿Ese protocolo indica que debe anular el primer fallo o la primera orden que salió errónea por un error de tipeo o eventualmente pues una fecha, una hora, lo que fuere? ¿Qué dice el protocolo? ¿Qué dice la ley? Se tiene que rectificar. ¿Rectificar es anular? No, es rectificar la resolución anterior. ¿Pero donde dice, bueno, por eso yo le digo que a nuestro juicio el origen del error está ahí. E incluso es más, uno podría incluso haber hecho lo que hizo el tribunal, pero no tiene para qué notificarse la Gendarmería. Porque eso genera confusión. ¿Cómo se hace entonces? O sea, incluso uno poniéndonos en otra hipótesis, uno podría haber dejado sin efecto la resolución y haber dictado otra correcta. ¿Ya? Que eso fue lo que hizo la jueza del octavo. Pero la que deja sin efecto y ordena la libertad, eso es lo complejo. Deja sin efecto, si ustedes revisan además la resolución, lo que dice es, por resolución tanto, se deja sin efecto la medida cautelar y abajo dice ordena libertad. ¿Ya? Incluso esa, si uno quisiera por protocolos internos fuera más fácil o el sistema informático fuera muy complejo hacer una rectificación de una resolución, incluso esa no era necesario notificarse a la Gendarmería de Chile. ¿Me explico? Porque eso es algo interno del tribunal. Y Gendarmería de Chile no necesita tener esa notificación. Y eso origina una tremenda confusión en Gendarmería. Es muy importante lo que está diciendo, porque usted dice, es un error, no tenía por qué hacerlo. El que lo haga, uno dice, bueno, errar es humano. Sí, pero es que el efecto de ese error, que no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué dejarlo en libertad y lo deja en libertad, no es un error tan nimio porque deja en libertad a una persona acusada de sicariato. Entonces, uno tiene que decir a las preguntas siguientes, ¿y usted sospecha entonces que ese es un error que tiene alguna intención? Bueno, es que eso no me corresponde a mí determinarlo. Para eso hay investigaciones en curso, tanto penales como administrativas. Y hay investigaciones en cursos que dispuso la Corte de Apelaciones de Santiago, de tipo administrativa o disciplinaria, y está el fiscal Pastén investigando si hay negligencia o hay comisión de delito. Ya, pero lo que sí queda claro, y creo que es importante que quede bien claro, usted no va a decir si esto es un delito o no es delito, o si sospecha o no, pero lo que no debió haber ocurrido es que para rectificar un error de tipeo de la primera orden se haya anulado la primera orden y dejado expresamente en libertad a esta persona. ¿Eso no debió haber ocurrido? No debió haber ocurrido, e incluso más, no se le debió haber notificado a Gendarmería, porque Gendarmería ya había llevado la orden el día 9 de julio de corregida con el error de tipeo, o sea, la había llevado y esa era la que tenía. Entonces, al día siguiente... ¿Cómo? ¿Hay una orden corregida, pero que no es, que no anula? El 9 de julio se dictan las 3 resoluciones juntas. Y la última, que es la corregida, se la lleva Gendarmería por mano, después de que la persona ingresa a prisión preventiva. Al otro día, a las 12 del día, 12:11 del día, se le notifica una orden que deja sin efecto la medida cautelar. ¿Ya? Y esa genera la confusión que nos tiene en este problema con una situación que no debió haber ocurrido nunca. La noche del 9 de julio, el tribunal, el octavo juzgado, determina prisión preventiva para el señor.
se da cuenta del error, corrige el error. ¿Y esos 3 documentos están con qué distancia temporal de tiempo? Creo que minutos. Minutos. Claro. O sea, Gendarmería supo el día anterior, incluso capaz que antes de que entre en prisión preventiva, supo que ya estaba corregido y que tenía que mantenerse firme en prisión. Claro, es que no supo de la Gendarmería, no sabe de las primeras, solo conoce Sí, porque la recibió- última. ¿Cuándo Conoce se- la que última- ordena la prisión preventiva. La última es la que está corregida, perfecta. Exacto. Esa, ¿cuándo se la lleva en mano Gendarmería? El 9 de julio. El 9. Claro. Y lo libera el 10 a las 8 de la noche. 24 horas después. Claro, lo que ocurre es que el día siguiente recibe una resolución por conducto oficial con las verificaciones correctas de parte del juzgado a las 12 del día, dejando sin efecto la medida cautelar. Entonces, el funcionario que se llevó la orden no es el mismo que recibe esta nueva orden, ¿ya? Ya. Y ese funcionario dice, nos están dejando sin efecto la medida cautelar. Cosa que ocurre en los procesos. En los procesos se dicta Ya. una medida cautelar y al día siguiente se Detengámonos deja sin un efecto. segundo. Ya, pero por detengámonos los un recursos segundo que ahí. hay en juego, etcétera. Ya, pero detengamos un segundo ahí, ministro. Cuando usted dice que el día anterior ya estaba corregido 9, el pongámosle detalle, fecha, ya, 9 9 de para acá. julio El 9. queda en prisión preventiva. Y al día siguiente, aquí está la hora 12:11, recibe una resolución. Otra persona, ¿cierto? Y ya no es por mano, sino que llega por Ya. el conducto El oficial. conducto Por el- regular que dice que se deja sin efecto y por que el hay que sistema dejarlo TIS. libre. No hay, y explíquenos de nuevo cómo funciona. Porque uno se imagina que cuando llega un personaje como este, acusado de sicariato, donde se plantea que tiene relación con el Tren de Aragua, cuando estamos en la mitad de un combate contra el crimen organizado, llega a Santiago 1 y después llega esta orden que dice que ahora hay que dejarlo libre, ¿no salta una alarma, una alerta de alguien de Gendarmería que diga, ¿tan seguro que tenemos que dejar libre a esta persona que ayer nos mandaron con todas estas condiciones? Sí. Yo entiendo que esa es una preocupación que hay en la ciudadanía. Sin embargo, Una preocupación. una lógica, preocupación, ¿no? sí, lógica. Es como de sentido común, ministro. Claro, lo que ocurre es que Gendarmería cumple las órdenes judiciales, no pone un manto de duda respecto a la misma. Pero Gendarmería sabe a quién tiene detenido en Santiago Sabe 1. a quién tiene ¿O detenido, no? Criterio, oficio. pero tiene una orden judicial que está diciendo déjenlo en libertad. Pero Y, puede preguntar. claro, ¿o no? eso lo que usted supone es que Gendarmería haga algún tipo de control de las órdenes judiciales. No, preguntar, Y esa no es confirmar. parte de sus atribuciones. Pero Si nosotros confirmar, quisiéramos, claro, pero eso es controlar. Eso es decir, parece que el tribunal se equivocó, parece que un documento emitido por una jueza de la República que llega por el conducto regular, que tiene su firma, no es correcto. ¿Cierto? Ok. Eso es lo que supone preguntar. Esa atribución Gendarmería no la tiene. Ok. Y Gendarmería tiene que cumplir las órdenes Esperen, judiciales de pero manera un segundo, estricta. antes de ir a lo ¿Ya? siguiente, usted Entonces, dice que no tiene esa... Pero en el comunicado de Gendarmería dice lo siguiente, dice que concreta la orden de dejarlo en libertad a las 20:40, o sea, 6 horas después, luego de chequear y corroborar verosimilitud de dicha resolución. O sea, Claro. sí se puso a chequear. No, pero por cierto, o sea, le llega por el conducto regular y tiene que ver si la resolución está firmada a través de los medios que establece el protocolo, que es firma electrónica, hay un proceso de verificación, chequea que sea una orden judicial válida, que haya llegado por el conducto regular, para que no haya ningún tipo de suplantación o de la identidad de la jueza, o sea, un documento que no corresponde o que haya llegado de una manera irregular. No el Eso- fondo, claro, de la orden, sino que la forma. la forma, que es lo que le corresponde a Gendarmería. Lo que usted supone es que Gendarmería, un gendarme que está en Santiago 1, se ponga a dudar del fondo de las resoluciones judiciales. Y eso es algo que Gendarmería no tiene Pero, permitido por ley. Ministro, pero Y en dudó. ese sentido, Dudó y e en ese- incumplió. y en ese Por- sentido no corresponde que lo haga. Sí, pero algún gendarme o gendarmería sí no solo puso en duda una orden de un tribunal, sino que no la cumplió. Porque a las 14:13 del día 10 viene la resolución definitiva. Mantenga a este señor en prisión preventiva. 12, para que entienda la gente en su casa. 2 de la tarde del día 10 de julio, Gendarmería recibe oficialmente por conducto regular la orden de que lo mantenga en prisión. 6 horas después le abre la puerta para que se vaya. Matías, yo entiendo, pero sería muy importante que el correo o la resolución le haya dicho mantenga la prisión preventiva. Y no dice eso. Alerta, dejamos sin efecto la orden anterior que dispusimos
dejar sin efecto la medida cautelar y ordenar su libertad. Lo que dice ese correo, y usted ahí tiene el comunicado... Sí. ¿De Gendarmería? De Gendarmería, lo que dice el correo es que no da ninguna alerta. Si ese es el problema. El correo... Pero dice cual que llega, recibe la misma orden de ingreso que el día exacto, anterior. Recibió en papel que, con fecha 9 de julio y sin ninguna instrucción distinta. Alerta o rectificación de la orden anterior, exacto, que establecía la libertad del imputado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero parece que no la leyeron ni siquiera. Claro, lo que pasa es que esa resolución ya la tenía Gendarmería. Se la había llevado por mano el día 9. Entonces, cuando llega un correo al día siguiente, a las 12 del día, que deja sin efecto, lo que hace Gendarmería es decir, esta, al parecer, es respecto a la prisión preventiva que tenemos. Porque ese correo no dice, ¿sabe qué? Le estamos notificando la resolución definitiva en razón de que habíamos corregido y lo que dejamos sin efecto no lo toma en consideración. No hay ninguna alerta. Sí. Entonces, por eso cuando todo esto se tiene que investigar de todas maneras, si eventualmente hubo una falta de diligencia del funcionario de Gendarmería, si eventualmente hay algún tipo de concomitancia y por ende la comisión de algún delito entre algún funcionario de Gendarmería y alguien en los tribunales, por qué se hacen una notificación a las 12 del día, después se hace otra a las 2 de la tarde, por qué con horas de diferencia. Todo eso se tiene que investigar de manera muy exhaustiva. Ministro, yo creo que aquí, claro, no cabe ni la ingenuidad ni la autocomplacencia. Volvamos un segundito al día anterior cuando la jueza del octavo tribunal se da cuenta de su propio error, ¿no es cierto? Y lo corrige por la vía que usted dice, que se corrige de una manera curiosa, dice usted al menos, porque deja sin efecto la primera y no lo corrige solamente. ¿Hay antecedentes de errores de esta misma jueza y cómo subsanó su error? ¿Lo hace dejando sin efecto su primera medida o en casos anteriores lo ha hecho corrigiendo sin dejar sin efecto la primera medida? ¿Se entiende? Se entiende. Mire, yo llevo más de 20 años litigando y en general uno ve en las audiencias que los jueces cuando hay algún error rectifican sobre la marcha o rectifican. ¿Nunca había visto un juez que corrigiera su error dejando sin efecto su primera medida? Hay algunos que lo hacen, pero yo no le podría decir si eso ha tenido las consecuencias como de este tipo. Es que si esta jueza, le pongo, ha hecho 20, que es natural que se equivoque en su larga carrera, que se haya equivocado 10 veces, 20 veces, y todos los jueces, no estoy alegando el error, que lo corrija de esta manera por única vez, uno podría decir, curioso. Bueno, es que eso es parte de lo que tiene que investigar. ¿Y usted me ha preguntado, no ha averiguado que, cuál es el historial de correcciones de esta jueza? Lo que ocurre es que no me corresponde a mí hacer eso. ¿Ya? Hoy por hoy hay un fiscal investigando esto, hay un proceso disciplinario abierto por la Corte de Apelaciones de Santiago y además nosotros, en el caso de Gendarmería, le instruimos al director de Gendarmería que esto lo investigara exhaustivamente y hay un proceso administrativo abierto. El fiscal además está investigando tanto al Poder Judicial como a Gendarmería. Otra cosa, perdone, ¿sí? al liberado, al beneficiado de este error, que no sabemos dónde está y si está, en algún momento se le dice erróneamente, usted queda en libertad, puede salir. Esa persona la están esperando afuera. ¿Se sabe a quién llamó? ¿Quién hizo ese llamado a esas personas que lo vienen a buscar? Porque da la impresión de que está todo planificado. Si lo estaban esperando afuera y sabían que iba a salir libre. Yo sé que hay muchas preguntas y las dos personas, que las hemos visto en el video, ¿cierto? En las imágenes, son dos personas que habían estado en prisión preventiva con él adentro. Claro. Yo sé que hay muchas preguntas en esto. Lo más prudente es que esperemos los resultados de las investigaciones. A veces develamos cosas que son relevantes para las investigaciones. Yo no voy a develar algo que ya se ha señalado públicamente. El director nacional de Gendarmería el día viernes en una entrevista dijo, las personas, no es que las hayan estado esperando que sean personas de afuera, sino que eran personas que en ese horario salieron alrededor de 30 personas en libertad y son personas que, por así decirlo, salieron con él en la fila. Esas son las imágenes que tiene Gendarmería. Sin embargo, hay un fiscal que está investigando esto y muchas veces lo que sale por la prensa puede ser perjudicial para la investigación. Yo entiendo la labor de todo acá y por eso yo le digo, yo no voy a develar cosas que eventualmente conozco, que eventualmente puedan perjudicar la investigación. Ya, pero solo para terminar, digamos, con este tema, ministro, usted no descarta que aquí no solamente hayan delitos de corrupción, sino que el temor de que hay detrás de esto es que el crimen organizado, que el Tren de Aragua esté infiltrado en el juzgado, en ese juzgado, en el octavo juzgado o en Gendarmería. Sí. Ese es el temor, ¿estamos de acuerdo? O el peligro o el riesgo, de eso estamos hablando. Totalmente de acuerdo y por eso aquí todas las soluciones son, todas las posibles hipótesis son malas.
El mejor de los casos es que esto sea una negligencia, y una negligencia inexcusable. Es decir, los funcionarios del tribunal, la jueza y eventualmente Gendarmería no tuvieron en consideración todo lo que esto involucra, ¿ya? Es el, por así decirlo, uno podría decir, el mejor de los escenarios y es un mal escenario. El peor de los escenarios es el que señala usted, que hay corrupción. Y si hay corrupción, yo creo que lo que hay que hacer es que se está investigando, será el Ministerio Público el que establecerá la hipótesis para que los tribunales resuelvan, pero aquí yo creo que es algo que es muy, muy relevante. No tenemos que actuar corporativamente. Yo insisto en esto. Si hay un problema en Gendarmería, hay que corregirlo, hay que enfrentarlo, hay que tomar las medidas. Ya, pero Gendarmería sí hizo una defensa institucional. Gendarmería lo que dijo, lo que ha dicho el director es que están investigando si hay algún tipo de falta administrativa y han puesto a disposición, y lo que nosotros le hemos ordenado, que pongan a disposición todos los antecedentes, sin ningún inconveniente del Ministerio Público. Ministro, todos los antecedentes. Cada institución hará su defensa y su descargo y su explicación. Y hay una investigación en curso. Pero usted es el ministro de Justicia y usted sí tiene que ver con el análisis político, si se quiere, de lo que ocurrió. Y la constatación que nosotros los ciudadanos vemos en su casa es que el crimen organizado logró en un día liberar a un imputado de sicariato. En un día. Y el Estado de Chile se enteró 4 días después. Es decir, la velocidad de acción del crimen organizado es 1 y la velocidad del Estado de Chile y sus instituciones es 4. ¿Cuándo se enteró usted de que estaba libre? Cuando él salió libre el día 10 caminando por la puerta ancha de la cárcel. El 10. ¿Cuándo se enteró usted? No, yo me entero el lunes. 14. Entiendo que es 14. 4 días después se enteró usted. Como todos nosotros, digamos. Creo que antes que todos ustedes, pero... No, porque en TVN lo dimos como, de hecho, lo dimos como exclusivo. Usted se enteró el 14 en la tarde y él salió el 10 en la tarde. noche. 4 días después. Sí. ¿Qué reflexión le da? No, nos parece impresentable. Si aquí hay varias cosas que son impresentables. Primero, como le decía, esta persona es una persona que después de una investigación policial exitosa, logramos que estuviera en prisión preventiva. Se llevó adelante esta investigación, se puso a disposición de los tribunales, se decretó la prisión preventiva y la persona debería estar ahí. Y es impresentable lo que usted señala. O sea, eso es algo que, por cierto, nosotros también estamos revisando dentro de los protocolos. Por eso, al día siguiente, nos juntamos con la presidenta de la Corte Suprema subrogante, con el fiscal nacional, para ver precisamente si hay que fortalecer los protocolos. Yo cité a la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que me toca presidir por ley. Inmediatamente conversamos dentro de eso con las instituciones que tengamos una propuesta para fortalecer las comunicaciones entre las 3 instituciones. Este es un problema, como usted muy bien dice, del Estado, sin deslindar responsabilidades de cada una de las instituciones. Yo creo que aquí tenemos que ver bien el origen del error, el origen de la posible negligencia, el origen de la posible corrupción para enfrentarlo. Sin embargo, tenemos que también ver en conjunto las instituciones del sistema de justicia penal cómo mejoramos y fortalecemos los procedimientos, cosa que hemos venido haciendo además. Yo también quiero aquilatar un poco las cosas. El Estado chileno ha sido capaz de enfrentar al Tren de Aragua y al crimen organizado. Tenemos 2 condenas, una firme ya por la Corte Suprema en julio de este año y otra por los tribunales de garantía de la región de Tarapacá respecto a los líderes del crimen organizado. En total suman más de 900 años. Por eso no se entiende que con esa experiencia, con ese nivel de toda esa gente que está presa en cárceles en distintas partes de nuestro país y los operativos que significan poner a esa gente adentro, lo que cuesta que hayan puesto a uno de estos personajes adentro en prisión preventiva con todas las formalizaciones y el tipo en un día logre salir y el Estado de Chile se entere 4 días después. Sí, estamos totalmente de acuerdo que eso no es algo que debiera haber ocurrido. ¿Ya? Y por lo mismo tenemos que mejorar los protocolos de comunicación entre las distintas autoridades y eso se hace trabajando en conjunto y mi labor desde la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal es convocarlos a las instituciones para que podamos fortalecer esos protocolos. Ministro, se nos queda poco tiempo y nos quedan un par de temas. Pasemos por Fiscalía Supraterritorial, que ha sido como uno de las reformas y de los proyectos, ¿cierto?, que se ha distinguido y de logros, digamos, del gobierno o de esta administración, del Ministerio Público también, pero está con reserva de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar? Sí, con eso se ha hecho una polémica que es bastante artificial. ¿Por qué?
Nosotros, este es un proyecto del Ejecutivo. Sí. El Ejecutivo reformó la Constitución para crear la Fiscalía Supraterritorial. Después presentó las modificaciones a la ley orgánica para crear este organismo que nos permita tener más herramientas como Estado para enfrentar el crimen organizado. De eso se trata. La Fiscalía Supraterritorial tiene foco en crimen organizado y delitos de alta complejidad. Sabemos que la persecución penal es clave para enfrentar el crimen organizado y por eso el Ejecutivo presentó este proyecto, presentó esta reforma a la Constitución, la trabajó en conjunto con el Ministerio Público. Hay una duda respecto de un artículo en el que nosotros como Ejecutivo hemos hecho reserva de constitucionalidad porque nos parece que hubo una inconstitucionalidad de forma y nosotros tenemos que resguardar la Constitución, ¿ya? En el sentido de que se afectó la iniciativa exclusiva y las ideas matrices, artículos 65 y 69 de la Constitución, y hicimos reserva constitucional también respecto a eventualmente una falta de garantía al debido proceso. Sin embargo, el proyecto va de todas maneras a control de constitucionalidad y por eso es importante la reserva, porque lo que le estamos diciendo al Tribunal Constitucional, fíjese cuando haga control respecto a esto, que nos parece que hay una vulneración a la Constitución. Y esa reserva la hice yo como ministro de Justicia en la sala y en la Comisión de Constitución del Senado en su momento, y lo que estamos diciendo, originalmente el proyecto tiene que ir a control obligatorio porque es una reforma a la ley orgánica y nuestra Constitución establece que todas las reformas a las leyes orgánicas van a control obligatorio del Tribunal Constitucional y por lo mismo se tiene que poner acento en esto que nosotros hemos dicho que eventualmente podría ser una vulneración a la Constitución. Ministro Jaime Gajardo, ¿tiene contemplado eventualmente salirse del gobierno e incorporarse a la campaña de Janet Jara, su correligionaria? ¿Usted también es militante del Partido Comunista o no? Yo estoy como ministro de Estado, pero abocado 100% a estos temas, a fortalecer a Gendarmería, a que se aprueben los proyectos de ley que nos permite mejorar la persecución al crimen organizado, a que se pueda implementar adecuadamente la Fiscalía Supraterritorial. Pero la política cambia de un minuto a otro. ¿Usted descarta que se vaya a retirar para...? Yo estoy abocado en esto 100%, hoy, a esta hora, pero... a menos que el presidente tome alguna otra decisión. ¿Usted no va a tomar otra decisión? ¿De usted renunciar para irse a la campaña? Yo, como le digo, estoy abocado a esto 100%. Eso es ahora, pero yo le hablo del futuro. Usted me está hablando del presente, yo le hablo del futuro. Lo que pasa es que cuando uno es ministro de Estado, por cierto, lo que principalmente le tiene que preocupar es el trabajo en su cartera. Ministro Jaime Gajardo, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también. Terminamos el programa rapidísimo. Sí, pues. así es. Que tengan una muy buena semana. Domingo, gracias. Chao, gracias. Con el auspicio de Te Pillé, no grave robos, evítelos. Toyota, vamos más allá. Y hace bien ver NTV. Hemos presentado